Amén. Qué bueno es el Señor. ¿Se escucha bien? Sí. Amén. Qué bueno es Dios. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Le damos gracias a Dios en este maravilloso tiempo. Este tiempo en el cual la palabra viene a hablarnos, ¿no? Viene a refrescarnos, porque la palabra siempre viene como un alimento celestial, un alimento divino, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que también sale de la boca de Dios. Y bueno, quería contarle una historia, un hecho de la vida real primero, antes de empezar a compartir esta palabra que más o menos nos habla de esta historia. Cuando empecé a visitar las cárceles en lugares en Venezuela, había un caso donde uno de los presos, después de tanto tiempo, pagó su condena. Él conoció al Señor en la cárcel y tuvo un tiempo maravilloso sirviendo en la cárcel, ¿no? Se llama, creo que debe estar vivo todavía, no pude tener contacto con él, René. Y él fue tanto el impacto que tuvo en esa cárcel, que cuando él iba a salir, los principales que estaban ahí, o todas las personas que estaban pagando condena, a estas personas peligrosas, le hicieron un homenaje. El homenaje fue que cuando él iba saliendo de la cárcel, todas las personas, todos los presos, allá los presos tienen armamentos en las cárceles, tienen balas, y todos se colocaron como si fueran soldados con armamentos, y mientras él salía hicieron como un pasillo. Y cuando él iba saliendo, todos los presos al mismo tiempo empezaron a disparar. Fue algo impresionante, ¿no? Un homenaje a este muchacho, pero ya siendo cristiano. Obviamente ese homenaje se lo hacen tal vez a una persona que está en los bajos fondos, o que está portándose mal, o que es delincuente, o ese tipo de cosas. Pero ¿por qué le hicieron ese homenaje a este muchacho, a este hermano, después de haber cumplido su condena? Porque él decían lo que estaban en los planes de la cárcel, ¿no? Lo que está escuchando los videos en otras partes, saben lo que es un plan de la cárcel. Los planes, los que gobiernan en la cárcel, decían que él era más guapo y más bravo que todos ellos. Porque él nunca les tuvo miedo a ellos, sino que siempre dio su vida para predicar el evangelio. Él fue valiente, aún sin importarle que lo iban a matar. Él no le importaba meterse en el medio a predicar el evangelio. ¿Qué les quiero decir con esto? A veces pensamos que los valientes son los que tienen un armamento y quieren matar a otro y por eso son valientes. No, los valientes son hombres que están desarmados, pero tienen un arma del amor y de la guerra, que la verdadera guerra se hace con amor. O sea, y este hombre, este hermano, pudieron hacer un homenaje porque nunca les tuvo miedo a ellos que creían que eran malos, o que eran malos, pero él con el bien siempre les enseñó, y ellos pudieron decir, él es más guapo que todos nosotros, porque sin armamento no les importó nunca arriesgar su vida por cualquiera de nosotros, o por cualquiera de ellos. Por eso le hicieron un homenaje. Y hoy también quería hablar, vamos a buscar en Mateo 11:12, en nuestra Biblia, ahí de todas maneras va a estar indicándose ahí, Mateo 11, versículo 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. A veces pensamos que la violencia es cuando yo hago algo bravo, y soy violento, y soy molesto. No. Esta violencia que está hablando es realmente ser más violento en el amor y más fuerte en el amor que los mismos que son violentos. ¿Sí me doy a entender un poquito, no? ¿Sabes? Cuando las personas son violentas, piensan que la violencia es golpear o tener más fuerza que otro. Pero también este hombre, este Juan, con el amor, fue por encima de los violentos. El mismo Señor Jesucristo, aunque lo rechazaron, él no le importó, y aún intentaron de ser violento con él para golpearlo, él fue más violento con él en el amor. El amor pudo ganar los corazones de las personas. En un mundo tan hostil, tan duro, tan cruel, tan malo, en un mundo donde las personas son malas, ahí llegó el Señor Jesús a predicar.
Y a él no le importó que le dijeran algo, que le escupieran la cara, que lo insultaran los religiosos. Él fue más fuerte aún que esos religiosos que intentaron de actuar con violencia hacia con él. Cuando le digo lo violento, es la forma de accionar la vida sin tener miedo de los que físicamente causan violencia. Aquí en el Mateo 11, del 1 en adelante, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y le dijo: y hace saber a Juan las cosas que oí y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres ha anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Doblemente feliz el que no haya tropiezo en mí. En ese momento Juan, este hombre precioso que predicó el evangelio, cuando él estaba en la cárcel, sintió aún a veces temor como cualquiera de nosotros. En una situación difícil, él que había predicado y hablado del Señor, y aún desde el vientre de su madre, dice que saltó de alegría cuando sintió la presencia de Jesús. Pero después en la cárcel empezó a dudar. Cuando estamos en una cárcel o cuando estamos en problemas, dudamos del Señor. Aunque le predicamos con tanta fuerza y tanto gozo, tanta alegría, creemos, pero cuando pasamos por situaciones nosotros, nos es difícil a veces creer en el Señor. Juan estaba en los desiertos hablando del Señor, estaba muy bien, pero cuando estuvo él mismo encarcelado, primero decía que él era el Mesías, que él estaba preparando el camino, que él estaba, como quien dice, ahí, hasta lo bautizó, pero cuando él decía que no era digno de desatar la sandalia, él le sabía o no le sabía que era el Mesías, lo sabía, pero cuando él se vio preso, como que el Señor no actuaba a favor de él dudó. Y así nos pasa a nosotros. Situaciones donde estamos bien, tal vez estamos tranquilos, pero cuando pasamos por situaciones difíciles, por problemas, Señor, ¿tú estás conmigo o no? ¿Vas a ayudarme o no? Pensamos que no nos va a ayudar, pero el Señor empezó una explicación. Dígale a Juan que los sordos le están oyendo, que los mudos están hablando, que los cojos están saltando. Muéstrale que el reino de los cielos sí soy yo. Él no le dijo sí o no, él no cayó en su juego. Él dijo solamente: muéstrale lo que está pasando. ¿Sabe? Dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y él sabe que cuando ese mensaje le llegó, tuvo que haber impactado su corazón. Y después empezó a explicarle a los discípulos mismos, diciéndole: ¿qué salieron ustedes a ver? Porque fue a los discípulos. Dice el 7, mientras ellos se iban, los discípulos, comenzó a Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío un mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Muchas personas habían visto a este hombre como alguien muy débil, una caña sacudida por el viento. ¿Sabe qué salieron ustedes a ver? O de repente un profeta, o un hombre con vestiduras regales, y decir: más que un profeta, él fue el que realmente abrió el camino para mí. ¿Sabe? Él fue el que fue valiente. Él actuó con valentía, sin importarle nada. Y por eso dice el 11: de cierto os digo, entre lo que nace de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Saben? Él les pudo decir a los discípulos: Juan el Bautista actuó de una manera violenta, actuó en contra de la religión. Los religiosos eran terribles en aquel entonces, atacaban,
¿sabe? Intentaban de matar, no se quedaban con eso, pero a él con todo el amor del mundo, él seguía predicando, él seguía hablando. ¿Quiénes son los verdaderos violentos? ¿Sabe? Cuando vean la violencia no es golpear, es el carácter de un hombre completamente seguro, que sin importarle que lo fueran a golpear o a decirle nada, seguía con lo que él había creído que era en el Señor Jesús. Entonces, qué bello. Pablo fue un hombre también, y los discípulos fueron violentos para arrebatar el reino. O sea, a ellos no les importó ser golpeados, ser maltratados. Vamos a ver que claro, cuando hablamos de la palabra violencia o violentos, pensamos que violento es algo que viola o golpea de una manera fuerte. No, pero era que su carácter, ¿sabe? No les importaba a ellos seguir predicando el evangelio. ¿Sabe? Ellos, aunque lo intentaran de matar, aún nuestro hermano Pablo, cuando estuvo preso en la cárcel, dice que cuando él estaba orando con Sila y cantando himnos a Dios, salmos, cánticos, dice que las puertas se abrieron. Todo. Y dice que el mismo hombre, el mismo romano soldado, se iba a matar él mismo. Y Pablo pudo ser más violento y decirle: no te hagas ningún daño. Sabemos que la violencia no era actuar para matar, sino actuar para salvar. Entonces la violencia era para salvarlos y arroparlos a ellos, más que actuar con violencia. En Josué hay algo maravilloso que me llamó mucho la atención en el libro de Josué. Ese sirviente o ese ayudador de Moisés. Y en Josué 1, del 1 al 5, dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente, hija, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. O yo no te desampararé, no te dejaré. Esto es una promesa del Señor. Josué, en este momento, el encargo para tomar la tierra no era de Josué, era de Moisés. Moisés es el que el Señor se le había aparecido. A Josué no. A Josué no le había hablado. Era a Moisés. Y ahora el Señor vino a aparecérsele a Josué, ¿sabe? A decirle el mismo Señor que el Moisés había muerto, que ahora toma la tierra y levántate tú. Hay situaciones en nuestra vida que hemos visto cómo otras personas se han levantado, han sido útiles para Dios, pero dudamos de que seamos útiles nosotros para Dios también. Y el Señor le dijo: ya Moisés no estás, ahora yo cuento contigo. El versículo 2 me llamó la atención porque dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Le quiere decir, bien bello, mi siervo Moisés. Mi siervo Moisés no está. Ahora mi siervo eres tú. Ahora ese siervo ya no está. Ahora el siervo que yo quiero utilizar es a ti. A ti, Josué. A ti, Alba. A ti, Nerro. A ti, cualquier hermano que esté escuchando. A ti es que quiero utilizar. Yo creo que puedo utilizarte a ti. Déjate utilizar. Como estuve con Moisés. Yo creo que cuando le dice aquí, él dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. El 5. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. ¿Sabes qué precioso que él le había dicho que todo lo que pisara la planta de sus pies iba a ser de él? Yo creo que Josué empezó a recordar cómo estuvo el Señor con Moisés. Empezó a recordarse que llegó a Faraón, que empezó a hablar al Faraón, que vinieron las plagas, que vino todo el evento y todo lo que empezó a acontecer. Yo creo que Josué se recordó y decía: como estuve con Moisés, mira, tú hiciste esto, abriste el mar en dos,
convertir también, como que dice, la vara en serpiente. Señor, todo, como hiciste tú con Moisés, vas a estar ahora conmigo también así. ¡Qué bendición! Pero él como que no se lo creía. O sea, él como que estaba sorprendido. Porque él pensaba que como Moisés era el que había tocado al Señor, él no lo iba a tocar. Por eso es que le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Él pensaba, él en su mente, porque es que creemos como Juan el Bautista, que creemos que el Señor nos va a desamparar. ¿Sabe? Que no nos va a ayudar, que nos va a dejar. ¿Sabe? Y el Señor le dijo a Josué, yo no te voy a dejar. Yo estoy contigo. Pero tú necesitas ser violento. Tú necesitas fortalecerte. Tú necesitas tener valor y creer lo que yo te estoy diciendo. Si no, no puedes actuar. No puedo actuar yo contigo. Tú necesitas creer. Y lo que quería el Señor en ese momento con Josué era que él pudiera creer. Que pudiera creer en lo que él quería hacer por él. ¿Sabe? Que lo que él iba a hacer por él dejara que lo hiciera el Señor. Y dice del 6 al 9, dice así, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de los cuales juré a tus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Y nuevamente el 7 como que vuelve a machacar, ¿verdad? Como cuando estamos machacando ajo, para hacer mojo, ¿verdad? Empieza a sacar el juguito. Dice, solamente esfuérzate. Y dice aquí, y sé muy valiente. Ahora no dice valiente, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Le dice el Señor, esfuérzate en esa ley que Moisés aprendiste de Moisés. Solamente esfuérzate. ¿Sabes? Pero yo pienso, cuando me dice a mí que yo me tengo que esforzar y ser valiente, pienso que es en pelear, en discutir, en gritar, en ser más fuerte que otro, en dominar a otro. No, el Señor no lo dijo así. ¿Para qué tenía que hacerse él fuerte y valiente? Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El Señor quiere prosperar, pero Él que le decía que no se apartara. Por eso es que la palabra necesita en nuestra vida ser un canal de suministro y siempre nosotros desear buscar esta palabra, desear comérnosla, desear ser valiente, porque en este mundo nos dicen que buscar de Dios es de bobos, es tal vez de débiles, es de aquellos que no hermano, pero son los verdaderos valientes. Son los que están en contra de toda la corriente del mundo. Esos son los verdaderos valientes, el cual el Señor quiere que hoy los valientes puedan arrebatar el reino. Y verdad que le doy gracias al Señor por esos siervos hasta el 9, creo que lo leí hasta el 7, ¿verdad? El 7 termina para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Y el 8 nuevamente machaca y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 7 decía que iba a prosperar en todas las cosas que hiciera, al final. Pero el 8 dice al final, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperar y todo te va a salir bien. Pero cuando te esfuerces. Tenemos que hacer un esfuerzo también y ser valiente para poder tomar la palabra, para poder vivirla, para poder disfrutarla. Eso es lo que va realmente a dar la fortaleza. ¿Sabe? La fortaleza no va a ser nosotros queriendo ser más fuertes y obligando a otros, sino en nosotros mismos, con nuestra vida y nuestra actitud, convencer a los demás. Algo bien fuerte que le estaba pasando a Josué era que el Señor le había dicho que él y todo el pueblo fueran a tomar posesión de la tierra. Y aquí coloqué, ¿no? Qué fuerte es creer lo que Dios nos está diciendo.
¿No les parece que es fuerte creer lo que Dios nos dice? No lo queremos creer. O sea, nos cuesta creer cuando Dios nos dice algo, vienen muchas dudas. Como Juan el Bautista empezó a preguntar después, mira, pregúntele si él es el Mesías o no es el Mesías. Pero ¿cómo no va a ser Mesías si tú mismo dijiste que era el Mesías primero? ¿Por qué si tú mismo lo dijiste? Ahora, pues cuando estamos pasando por la dificultad y el problema, dudamos del Dios que hablamos a veces. Y esto es así. ¿Sabes? No podemos hacer super santos, super espirituales de que no, yo cuando paso por un problema a mí no me pasa nada. No, hermano. Siempre hay un titubeo y hay tal vez dudas. Hay dudas. En este tiempo el enemigo quiere meter muchas dudas al pueblo de Dios. La humanidad entera está ahorita con dudas. La humanidad está asustada por la economía, está asustada por la pandemia, está asustada por todo lo que está pasando. Hay un miedo. Las personas se sentían muy seguras en el mundo, en la ciudad donde estaban, en los países donde estaban muy seguros con lo que estaba pasando. Pero ahora es como que están como que a la expectativa, con miedo, hay duda. Y Josué tal vez tenía dudas porque el Señor le repitió tanto que se esforzara. Si una persona se está esforzando, usted le va a decir esfuérzate. Si una persona es valiente, le va a decir que sea valiente. Y se lo va a repetir 3 veces. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Pero si yo soy ya fuera esforzado. O sea, una persona está corriendo y le va a decir corre. No, ya estás corriendo. Si le estaba diciendo que se esforzara y fuera valiente, porque no era valiente. Él no era valiente. El valiente en ese momento y el útil en el Señor era Moisés. Y él ahora dudaba del llamado que él tenía. Y yo le estaba diciendo, que a ti también ahora te estoy llamando. Como utilicé a Moisés, quiero utilizarte a ti. Y a veces cuando el Señor nos dice, como utilicé a Moisés, quiero utilizarte a ti. Nos cuesta creer eso. A mí, sí a ti. Porque es que la fuerza no es tuya. La fuerza depende del Señor. O sea, la fuerza va a ser buscando la palabra, buscándome a mí. Tú solo no puedes ser fuerte. Para arrebatar el reino, necesitas ser valiente. Necesitas ser realmente forzado. No es de cualquier manera. Y una de las cosas que escribí fue, qué fuerte es creer lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Y más cuando estamos pasando por situaciones difíciles. ¿Sabes? Nos cuesta creer de que Dios está actuando. Hay una canción que dice que aunque no lo puedas ver, Él está actuando. Ay, más nos cuesta, porque estamos acostumbrados a ver, estamos acostumbrados a tocar, estamos acostumbrados a sentir. Y que decir que Dios está actuando, ¿sabes? Si no lo veo, me cuesta. Y por eso es que viene la incredulidad. Pero aún empieza otra cosa más fuerte todavía. Y aún más fuerte es convencer a los demás de lo que Dios nos ha dicho. Josué no solamente primero tuvo contacto con Dios, empezó a hablar con Dios, empezó a relacionarse con Dios, pero ahora, como Moisés, iba a hablar a un pueblo y decirle, mira, Dios me habló. ¿Qué? ¿Dios te habló? No. Sí, está bien, te voy a creer. A Moisés de momento, decía el mismo Moisés, cuando el Señor le habló, le dijo, Señor, ¿y cómo vas a creer que yo soy? ¿Entiendes? No te preocupes, yo voy a hacer señales. Pero mira, yo no sé hablar. Mira, yo estoy gagueando. Mira, ¿por qué? Porque nos cuesta creer. Y más cuando nos dice, ¿creíste ya? Sí, Señor, yo creo en ti. Ahora le dice a los demás también. La misma visión que yo te dije. A los demás también yo. ¿Y tú crees que me vayan a creer? ¿Sabes? Si el mismo Dios que nos habló a nosotros, nos cuesta ahora creer que nos va a hablar a los demás a través de mí. O sea, el mismo Señor tuvo que discutir un poco, cuando digo discutir, con el mismo Moisés, porque tuvo que llamar a Aarón. Porque él dijo, no, es que yo no sé hablar. Bueno, está bien, no te preocupes. Yo no leí la boca como que dice al que habla. Y también al mudo y a todo. Tranquilo, yo voy a conseguir una respuesta. Pero Moisés mismo no creía. Josué le pasaba lo mismo. Ahora iba a convencer a un pueblo que ahora Moisés no estaba, pero que ahora el cargo lo tenía él. Lo primero que iban a pensar era, no, esto lo que quiere es un rango. Esto lo que quiere es mandarnos a nosotros. ¿Cómo vamos a creer si en verdad es él o no? Y otra de las cosas es, primero, decía que qué fuerte es creer lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Ahora, aún más fuerte es creer lo que Dios, para convencer a los demás de lo que Dios nos ha dicho. Ay, ay, ay. Y aún más fuerte es mantener creyendo uno cuando los demás dudan de lo que Dios nos dijo y nos hacen dudar de lo que Dios nos dijo a nosotros mismos. ¿Sí me entender un poquito, no?
¿Ah? Cuando yo le digo a alguna persona y le estoy diciendo la misma duda de ellos, no solamente que no creen, no, okay, porque no creen, yo no creo lo que tú me estás diciendo, chao. Pero entonces se devuelven y me dicen, ¿tú crees que sea verdad? Yo no creo lo que tú estás diciendo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué Dios existe? Pasa esto. ¿Y por qué Dios permite tal cosa? ¿Y por qué permite la pandemia? ¿Y por qué entonces uno empieza? ¿Será verdad o no será verdad? O sea, entonces ahora lo más difícil es que después que yo creí en el Señor, empiezo a dudar porque veo que no pude convencer a los demás y que los demás no están convencidos de lo que Dios me habló a mí y lo que Dios me puso un cuño o me aseguró algo a mí. O sea, yo empiezo a dudar si Dios me dio a mí una revelación, si Dios a mí realmente me dio una promesa como Abraham. ¿Sabes? Las personas no creían que ya aún en la edad que tenía, ¿sabes? Que iba a lograr algo. Cuando Noé, ¿sabes? No creían, ¿sabes? Era imposible. Y aún todos los hombres de fe, cuando venían con algo que Dios le había dicho, había duda. Entonces, lo intentaban de hacer dudar también a ellos mismos. Entonces, qué fuerte es que a un pueblo le fuera a hablar. Entonces, hay que ser más violento que los incrédulos para ayudarlos a que crean. Hay una porción que me gusta mucho y es de Pablo. Pablo perseguía a la iglesia, los asediaba, los mataba y no se sabe qué más hacía, porque él dice que él se sentía tan mal que él obligaba a que maldijeran el nombre del Señor. Él dice que se sentía como un abortivo, como algo abortado, algo que no sirve, decía Pablo, porque yo hice mucho daño a la iglesia. Pero cuando él se convierte al Señor y empieza a predicarle, a compartir a los cristianos, a decir el testimonio que él tenía, los cristianos le tenían miedo. No será una trampa que tiene este hombre. Este hombre es muy astuto. ¿Sabes? Sabían quién era Pablo. Este era un hombre letrado, un hombre con estrategia. ¿Sabes? Ahora viene de un día para otro. Yo venía camino a Damasco y vino una luz y resplandeció en mi vida. Yo caí postrado y me convertí. Como dice para mí, y si es para matarnos, ¿sabes? Si es mentira de él para agarrar todo el pueblo y acabar con los cristianos, porque él dijo que él tenía carta para acabar con los cristianos. Y ahora de un día para otro así se convirtió, ¿sabes? Había duda. Y dice Pablo, ya que están dudando de mí, yo no les voy a obligar a ellos a que crean en mí. Yo me voy a esforzar para esforzarme el doble para demostrar que Dios sí me habló. Entonces él era violento, pero no intentando de convencer. Claro que sí, Dios me habló, no dude. Ustedes son unos incrédulos. Ustedes no creen en lo que yo no. Sino que él, su actitud, su vida, su acción, dice, me esforcé doble para convencerlo de que sí tenía un llamado. ¿Entiendes? Esos son los verdaderos violentos. Aquí Josué tenía que demostrar en su vida que él era uno que era llamado por Dios. ¿Sabe? Josué tenía que demostrar que tenían que tomar el reino y tenían que tomar esas tierras que Moisés no pudo o Dios no le permitió, y ahora estaba un sucesor que era Josué. Así como también hoy son ustedes. O sea, los sucesores de tomar la tierra hoy somos nosotros. Los violentos en el reino somos nosotros. Pero no confundamos la violencia. Los violentos son cuando realmente no le tenemos miedo a los violentos, sino que con amor realmente a los violentos no nos importa que sean violentos, sino que nos pasamos por encima de ellos en amor y pueden ver al Señor en cada uno de nosotros. Amén. Esto es muy precioso. Josué 16 al 18 dice así: entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Ya estaba el pueblo cediendo, ¿no? De la manera que obedecimos a Moisés, el 17, en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Dice, y cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a sus palabras en todas las cosas que le mande, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¡Qué compromiso! Ese compromiso lo colocó el pueblo ahora. O sea, el pueblo le dijo, está bien, yo te voy a obedecer. Así como dice con Moisés. Aunque dicen ellos que obedecieron. Dice que vamos a obedecerte todas las cosas como obedecimos a Moisés. Sabemos que no fue así.
ellos también se rebelaron, murmuraron, le dijeron a Moisés que para qué estaban ahí, no es que se querían tirar de muy santico, no, que ahora sí porque nosotros obedecimos a Moisés, no, ellos también tenían como que su trompo enrollado, y a veces realmente pensamos que no, es que yo sí hice todo lo que Moisés me dijo, todos los mandamientos yo como pastor, como José lo he cumplido, no hermano, ¿sabes? Estos hombres decían lo mismo, no hermano, realmente a veces fallamos, pero está un Dios maravilloso, el cual nos ayuda, ¿sabes? Nos bendice y nos fortalece nuevamente, así como a Juan cuando dudó, y así como a Pedro cuando también dudó y se hundió, ¿sabes? Un Dios que siempre sostiene cuando invocamos el nombre del Señor. Pero estos hombres le dijeron a Josué, me llama la atención, que ellos le dijeron, nosotros vamos a obedecerte, pero solamente el 16, Mati, por favor, perdón, el 17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, dicen ellos, imagínense, ay, qué bonito, ¿verdad? Esos muchachos, obedecían a todas las cosas, dicen ellos, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Habría un compromiso, ¿sabes? Que el Señor realmente necesita estar con él, porque si no, no te obedecemos, así que no te hacemos caso. Entonces Josué tenía que esforzarse también ahora en creer él, en mostrar a Dios en la vida de estos hombres, y que estos hombres también creyeran que él era el cual Dios lo iba a ayudar como líder para que pasasen ¿a dónde? El Jordán, y llegaran y tomasen la tierra que Dios le había dicho. ¡Qué compromiso! Porque es difícil creer en Dios, como le decía un rato, pero aun cuando tú crees, estás convencido. Pero cuando otro pueblo no cree, o sea, si a ti te costó creer, ¿cómo haces tú para hacer creer a los demás? A mí me costó mucho creer, hermano. Ahí cuando me empezaron a hablar del Señor, yo era incrédulo. O sea, yo era aquel que no creía en lo que me estaban diciendo, en el Evangelio, en la Biblia. Eso no puede ser. Empecé a mis argumentos. Por eso cuando una persona viene a hablar, a veces que no cree, yo también comprendo un poco, porque yo era igual o peor. Yo me burlaba de todas esas cosas. Pero ¿qué hizo el Señor? Empezó a convencerme. Pero ¿qué pasó? Yo entiendo a las personas que no creen, porque yo también era igual. Y sé que como yo era igual y a mí me convenció el Señor, a ellos también los va a convencer. ¿Sabe Dios? Si empezó a hablarle de Él, no los va a dejar tirados, no los va a botar. Hay una inquietud, y si alguien llegó a hablar del Evangelio, usted le ha hablado del Evangelio a alguien y no cree, no se perturbe, no se vuelva loco, esfuércese y sea más violento, pero no obligando. Como un hermano que una vez me dijo, y compartiendo conmigo, me dijo, llegaron unas personas a predicar un evangelio diferente, a decir cosas, y hermano, yo los puse en la línea. Yo agarré y les expliqué que estaban equivocados, que eran unos mentirosos, que eran esto, que no sé qué, y entonces le dije, y bueno, ¿y cómo quedaron? No, quedamos muy molestos, esa gente se fue brava, esa más nunca quieren hablar conmigo. Y hay momentos donde nosotros, de una manera religiosa, queremos discutir, y más bien lo que hacemos es correr a las personas, porque en vez de mostrar el amor del Señor y mostrar con amor lo que es el Evangelio, o con mansedumbre, nos airamos también como los fariseos, y el que no cree en lo que yo le digo, yo lo quiero crucificar. O sea, yo quiero crucificarlo. ¿Por qué? Porque yo soy violento y yo quiero que crean o crean. No, hermano, es con amor. El mismo Señor no lo obligó a las personas, ni intentó de esforzarse a obligarlo a las personas. El mismo Señor, con la demostración de amor caminando entre medio de las personas, le mostró que Él era valiente en medio de un pueblo religioso, malvado y malo. Un pueblo hostil, un pueblo que realmente era duro. ¿Saben qué hizo el Señor? Abrió camino en medio del desierto. Abrió un río en medio del desierto. Cuando estaban más deshidratados, cuando había un desierto en ese pueblo, es donde el Señor llegaba. A esas ciudades de Samaria, ¿sabes? A esos lugares tan preciosos. El Señor llegaba siempre con amor. Aun cuando el Gadareno, que disfrutábamos en estos días la historia del Gadareno, ¿sabes? Como ese endemoniado, y el Señor pudo llegarle con tanto amor, hablarle y a salvar a esa persona. Así también como llegó también a nuestra vida. Por eso le damos gracias al Señor, porque el Señor cierra el versículo, el capítulo 1 de Josué. Dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Necesitamos hoy esforzarnos y ser valientes para tomar
el reino de los cielos, porque solamente los violentos pueden arrebatar el reino. Josué 11, vamos a buscarlo. Josué capítulo 11, versículo 19, dice así: no hubo ciudad. Bueno, vamos a leerlo del 16, no tenemos un poquito de tiempo. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negué, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Bargac, en la llanura del Líbano, a las faldas del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Todo lo tomaron en guerra. Y el 23 dice: tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según su tribu, y la tierra descansó de la guerra. ¿Sabe? Nosotros en nuestra vida hay una guerra continua, pero no esta guerra de buscar de matar a otras personas, si no creen lo que estamos diciendo. Es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual en la cual no estamos viendo, y por eso queremos esforzarnos humanamente. El Señor nos decía en la vez pasada, el día domingo, que no era con fuerza ni era con ejército, era con su espíritu. O sea, el Señor quería venir a decir: es con mi espíritu. Para que sea con su espíritu necesitamos más de su espíritu en nosotros, más clamor, porque el Señor sabe cómo convencer a las personas. Por eso que necesitamos orar mucho, para que el mismo Señor convenza a las personas. Hablamos también de Timoteo, que Timoteo tuvo, después de haber creído, Timoteo se buscó de desanimar, y el Señor nuevamente a través de Pablo lo buscó de animar nuevamente. ¿Sabe? Y él no lo esforzó, no se esforzó a intentar de obligarlo, sino que Pablo fue valiente y con amor lo llevó a lo que él realmente era. Así son los que Dios quiere hoy, esos valientes y esos esforzados. Romanos 12, vamos a buscarlo. Jesús es el Señor. Amén. Los valientes arrebatarán el reino. Romanos 12, 20. Los valientes arrebatarán el reino. Seamos esos valientes para arrebatar el reino. Romanos 12, 20. Así que, si tu enemigo, dice aquí, ¿verdad?, tuviere hambre, ¿qué hacemos? Lo matamos, los eliminamos, le agarramos y decimos por maldad: pues no le doy un bocadillo, no le doy un pan, no le doy una arepa, bien hecho, eso es bueno, para que sepa, y mira, me voy a comer un bocadillo delante de él. No, ¿verdad? Que dice: si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué? Dale de comer. Que una persona que su enemigo tiene hambre y venga y le lleve un bocadillo, le lleve un plato de comida, ¿qué es eso? Ser valiente. Realmente esos son los que toman el reino. ¿Por qué? Porque el corazón de esa persona que era mi enemiga va a quedar cautivada. ¿Por qué? Porque yo mismo me voy a hacer más violento. Si él era violento conmigo en rabia, en ira, yo voy a ser violento con él ¿cómo? En amor, ¿verdad? Entonces el Señor dice: si tu enemigo tiene hambre, tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No, las personas confunden eso. Si el enemigo tiene sed, agarran y te abren el agua y se le echan encima así, viendo que el enemigo está ahí, ¿verdad? Como por maldad. Para que vean que yo tengo algo, ahora no te lo voy a dar. ¿Sabes? Intentan de presumir. Y a muchos se contentan con el mal ajeno. Muchos, viste, eso es bien bueno que le pase, para que vean lo que es meterse con un hijo de Dios. ¿Sabes? Y empezamos a hacer justicia y a burlarnos de ellos. Y se dice: no te burles, no vaya a ser como que dice que cambie la cosa por tu corazón. ¿Sabes? A veces creemos que porque se metió con un hijo de Dios, le vino un castigo. Y nosotros nos decimos: bueno, verdad que yo no me alegro, pero me da como quien dice una cosquillita. Ah, te da una cosquillita. Eso no es de Dios. ¿Sabes? Cuando pensamos cosas malas o nos contentamos con el mal ajeno, eso no es de Dios.
El Señor más bien dice, si tiene hambre, dele de comer. Si tiene sed, dele de beber. Pues haciendo esto, agua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el 21 dice, no sean vencidos de lo malo, sino venzan ¿con qué? Con el bien, el mal. ¿Con qué nosotros vencemos el mal? Si me dijo una grosería, ¿qué hago yo? Le digo una más grande. Si me dio un golpecito, tacto corro, yo le quiero dar un golpe más fuerte para yo medir mi fuerza. La fuerza se mide con el bien. Ahí es donde se mide la fuerza, haciéndole el bien. El Señor Jesucristo, aunque le hacían mal, y los discípulos, Él nunca pagó con mal. Y Él podía venir a decirle a todas estas personas, me quieren crucificar. No se preocupe, una legión de ángeles, cae fuego del cielo, consúmelos, mátalos. No, el Señor vino a demostrar el amor. ¿Sabe? Eso realmente es ser valiente. Si el Señor no hubiese actuado así, si no hubiese sido violento en amar a las personas y acaba con las personas, ¿cómo le llega la salvación? Él más bien decía, Señor, perdónalo porque no saben lo que hace. Eso trastornó a las personas. Es decir, mientras lo golpeamos, Él actúa con amor. Mientras le hacemos algo malo, Él actúa con amor. Pero es la única manera, hermano. No sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ahí es donde está la clave de los verdaderos, como quien dice, violentos para arrebatar el reino. Las personas se van a buscar, como quien dice, de ver cómo Dios ha hecho. Aun cuando hay tantas experiencias que realmente uno ha tenido que vivir. Y una de las cosas fue que predicando el evangelio en un lugar, me llegó una persona y me escupió la cara. Me escupió la cara y empezó mientras yo tenía la Biblia, a intentar de pasarme saliva. Y aún estaba todo roto porque estaba drogado, borracho, y se echaba sangre y me la echaba en la cara, a mí también. Para intentar de que y era un hombre muy agresivo. Yo lo conocía de peleón, peleaba mucho, era puñalero, estuvo preso en la cárcel, ¿sabe? Quería intimidarme para que yo también buscara de pelear. Y yo también, criado en barrio, él sabía también que yo podía, como quien dice, echar para adelante de un momento a otro. Pero él quería saber cuánto de Dios yo tenía. Cuánto estaba intentando de probarme a ver si yo era el mismo José Negrín, que me levantaba y que también vivía toda mi vida en ese lugar y que a mí no me iba a someter. ¿Sabes? Podía quitarle un manotón y decirle, ¿qué está pasando contigo? Él vino a intentar de por maldad dejar que el evangelio, intentar de clausurar a que el evangelio no se pudiera. Hermano, y vino una persona y me quiso defender. Las personas que pasan por ahí que me conocían buscaron de defenderme, o sea, e intentar pelear con él. Mira que tú, y yo, quédese quieto, tranquilito, déjelo tranquilo, déjelo que se sacie. Está bien, te sientes bien así, sigue haciéndolo. Van y seguir predicando, digo, no se perturbe, que él me siga haciendo cariñito y yo sigo predicando la palabra. Van y fue así. Tuvo más de 20 minutos él intentando de perturbarme, los otros hermanos inquietos, y yo luchando por convencerme a mí mismo y por convencer a los demás que se quedaran quietos. Si me paraba, es capaz que me golpeara, pensando que iba a pelear. Y vemos cómo el Señor, al siguiente día, ese hombre pudo llegar a mi casa a pedirme perdón. Un servidor fiel, un defensor después de pedirme perdón, a tranquilizarse, a hablar conmigo, un cariño y un respeto, que cuidado si alguien me decía cualquier cosa. Yo llegaba a las bodegas donde iba a comprar y pedía un refresco, inmediatamente antes de yo pagarlo, él y lo pagaba él. No, yo lo pago, tranquilo hermano, tranquilo, yo lo pago. Era que se sintió tan mal. Pero si yo hubiese sido violento, de lo violento eso de golpearse o de intentar defenderme, ¿qué hubiese acontecido? Pero ¿qué pasó? Gracias al Señor, porque no fui yo. ¿Te crees que yo hubiese hecho eso? Yo en mis tiempos me hubiese levantado, caerme a golpe con él. ¿Sabes? Yo no lo pude hacer. Fue el Señor que pudo regularme, fue el Señor que pudo controlar esa situación y fue el Señor que me dijo, no te preocupes. Él cree que es violento, yo soy más violento que él, porque lo voy a dominar. Y en verdad lo dominó, que fue el amor. Ese hombre me daba a mí, me guardaba comida, me ayudaba en lo que sea. Yo para él era, como que dice, ese me protegía por todos lados. No eran casi que ni querían meter conmigo a las personas, porque él era como que dice que más bien estaba pendiente conmigo.
Entonces, ¿cuáles son los verdaderos violentos? ¿Qué pasó en su vida? El reino de los cielos pudo llegar a él también. ¿Por qué? Porque actuamos con violencia, pero la violencia del amor. La violencia que no le importa a los violentos que quieran golpear o quieran insultar o quieran decir grosería, sino que la violencia del amor es más fuerte que cualquier violencia. Entonces vamos a buscar en Mateo 11, 12, Dios maravilloso. Mateo 11, los violentos arrebatarán el reino, ¿verdad? Mateo 11, versículo 12. Qué precioso, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué pasa? Sufre violencia. El reino de los cielos, hermano, ha sufrido violencia por diferentes años, diferentes épocas. Han intentado de ser violentos, ¿sabe? En el reino, los verdaderos habladores del reino han sentido violencia. Pero dice, y los violentos lo arrebatan. Pero ha habido hombres de diferentes épocas que aunque la Biblia estaba prohibida, ellos eran más violentos y la buscaban de meter por otro lado. Aunque el evangelio era prohibido predicarlo, ellos eran más violentos y predicaban. ¿Sabe? El evangelio creció más cuando fue atacado, que más bien cuando es, como quien dice, aceptado. ¿Sabe? Cuando fue atacado, el evangelio creció más. ¿Por qué? Porque fueron hombres violentos. Fueron más violentos en el amor que en la violencia física. Por eso entonces necesitamos ser hombres violentos, esforzados y valientes para llevar este mensaje y para vivir, como que dice, como el Señor realmente quiere. Entonces nos esforcemos, seamos valientes para arrebatar el reino de los cielos. Vamos a estar orando para que el Señor tome el control, nos dirija, nos ayude, y aunque estemos pasando por situaciones difíciles y fuertes, tal vez en diferentes partes del mundo, en su vida, creamos que el Señor tiene el control de todas las cosas, y aun cuando actuamos de la manera que el Señor quiere, el Señor nos va a sacar de cualquier situación. Josué estaba muy triste, pero el Señor le dijo, aunque Moisés haya muerto, yo a ti te voy a utilizar, y yo también a ti te voy a utilizar. Ustedes que me están escuchando, yo también lo quiero utilizar a ustedes. Ustedes son esos siervos ahora que necesitan ser útiles en las manos del Señor. Padre, te alabamos en este día maravilloso. Hoy una vez más clamamos a ti, Señor, porque usted, Padre, vino, Señor, de una manera violenta, pero en amor, Señor, no violenta, Padre Celestial. Oh, Señor, a romper todo paradigma, a romper toda religiosidad, a romper toda crueldad, Señor. Aún vemos cómo esos soldados romanos, Señor, se ensañaban en contra de usted, y entre más violentos, Señor, actuaban para golpearlo, más violento usted para amarlo, Señor. Por eso vemos el amor tuyo, Señor, que aun cuando Pedro intentó actuar con la espada, a cortarle la oreja, Señor, usted vino más bien, Señor, y fue más violento. Fue con su amor a que colocó nuevamente la oreja de ese hombre, Señor. Por eso hoy clamamos, Dios, para que usted continúe obrando, Señor. Y si en algún momento hemos intentado, Señor, de utilizar una violencia física, una violencia verbal, Señor, maligna, que no es de parte tuya, queriendo cortar las orejas a las personas para que no oigan, Señor, hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea colocando nuevamente ese oído para que puedan escuchar tu mensaje, tu palabra. Señor, y si ha llegado, Padre, cualquier hermano con violencia, Señor, con violencia en su hablar, con violencia, Señor Jesús, religiosa, intentando de cortar las orejas, Señor, con espada, Señor. Oh Padre, hoy clamo para que llegue también usted, Señor, y puedan colocarle nuevamente la oreja, puedan escuchar tu mensaje como tú lo quieres, Señor. Padre, que la violencia más bien, Señor, sea en amor, que sean hombres fuertes, hombres que realmente estén por encima, Señor. Señor, hoy te lo pedimos. Te pedimos por aquellas personas que están sufriendo, que están en necesidad. Visítelos, Señor, arrópelos, Padre Celestial, y haga sentir esa paz maravillosa que solamente proviene de usted. Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, la paz del Señor sea con ustedes, Dios les guarde, que bueno es Dios.